acaba de ingresar entre aplausos, sí. Ya. Sí, Igor está adentro, así que yo creo que él les puede ir relatando mejor lo que está pasando. Nosotros la vimos ingresar por... Con el puño izquierdo en alto y guagua recién nacida en el brazo derecho, la militante del Partido Comunista y presidente de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, esquivó la moción de censura presentada en su contra para removerla de la mesa de la Cámara. ¿Por qué se buscaba su remoción? Por el escándalo que se desató hace unos días con las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de una investigación penal que tiene a Cariola en el centro de la polémica y que involucra a otras autoridades del Partido Comunista, a varios empresarios chinos, apoyos para campañas electorales, canalización de favores de un lado a otro y de otro a uno, y una posible injerencia del Estado chino en la política de gobiernos locales en Chile. Es la trama de Carol Cariola, que tras llegar al Congreso con guagua recién nacida en brazos y sortear el intento por sacarla de la presidencia, echó a andar la máquina de victimización, algo no extraño en su pasado, como veremos a continuación. Acusó ser víctima, ella y su hijo, nada más y nada menos que de violación de derechos humanos por las diligencias de investigación de la Fiscalía y de PDI, relativizando de paso a los pueblos oprimidos por tiranías comunistas en Latinoamérica y en el mundo, y relativizando también lo único que hoy mantiene vivo a su propio partido, que es su relato sobre lo ocurrido en la década del 70 en nuestro país. Cariola intentó salir hacia adelante instalando la idea de que frente a ella se cernía un evidente caso de violencia obstétrica, dejando en ridículo a buena parte de los diputados de oposición que exactamente un año atrás, y desoyendo de las advertencias que se les hicieron, aprobaron una ley que introduce dicho tipo de violencia, con la cual ahora, por supuesto, Cariola monta su campaña. Cariola no se guardó nada, y es que su manejo de crisis también le llevó el denunciar que estaba siendo víctima de un trato desigual ante la ley y que fue atacada en un momento en que no puede defenderse. Carol Cariola, entonces, currículum: víctima de violación de derechos humanos, víctima de violencia obstétrica, víctima de tratos desiguales ante la ley y víctima de ataques que no puede repeler. Todo esto sostenido, por supuesto, desde la silla de la presidencia de la Cámara de Diputados, protegida expresamente por el presidente de la República, Gabriel Boric, y validada por la Defensoría de la Niñez. Y es que, para la víctima más poderosa del último tiempo y quienes la secundaron, nos encontramos ante un episodio de ataques y ensañamiento político, porque resulta que realmente Cariola está en calidad de imputada por Linda. Es el segundo caso político de imputación penal por belleza en nuestro país. Imputada por Linda y no por los mensajes en que solicita a su amiga Iracy Hasler, exalcaldesa de Santiago, que le conceda un trato especial a un amigo chino suyo que tenía problemas con una patente municipal. Carol Cariola detenta la calidad de imputada por Linda y no por el llamado que le pegó al coordinador del Departamento de Actividades Comerciales de la Municipalidad de Santiago para agilizar los trámites administrativos de su amigo chino. La diputada Cariola es imputada por Linda y no porque le solicitó a Iracy Hasler que accediera a participar en una reunión con un empresario chino que la apoyó en su campaña. Cariola es imputada por Linda, evidentemente, y no por haberle reenviado a la misma Iracy Hasler mensajes de un empresario chino preguntando qué es lo que necesita la alcaldesa en la comuna para que el gobierno chino le colabore. Carol Cariola es una figura conocida, muchos saben quién es. Es una diputada bien conocida, conocida por su militancia comunista, por sus años de dirigente estudiantil en la generación dorada de esa dirigencia, pero Carol esconde más cosas. Su historia no parte ni termina en los años en la universidad y luego en el Congreso. La historia de Carol Cariola es la de una mujer de élite, de comunismo de Starbucks, movida por una agenda de élite sin ningún tipo de escrúpulo o límite y completamente ajena a la mujer chilena. Lógico, ajena porque esa mujer chilena, corriente, no puede recurrir directamente a su alcaldesa para obtener favores personales o siquiera solucionar una urgencia. Muy ajena a la mujer chilena, que no cuenta en sus procesos judiciales con la protección y defensa expresa del presidente de la República frente al accionar de la Fiscalía y los tribunales, ni con una Defensoría de la Niñez que le emita comunicados en su apoyo, especialmente dirigidos. Y sí, muy ajena a la mujer chilena que no puede ir con sus hijos a su trabajo, a placer, cuando ella disponga y para los fines que quiera.
Esta es solo la superficie de la trama de Carol Cariola. Decíamos, autoridades del Partido Comunista involucrados, empresarios chinos y varios nombres chinos, financiamientos de campañas electorales, arriendos de departamentos en circunstancias raras de arrendadores con causas judiciales por contrabando de dagas y miras para rifles, favores para un lado y para el otro, y una posible intervención del mega gobierno chino en Chile. ¿Ustedes creen que todo se agota ahí en la trama de Carol Cariola? ¿Que realmente todo ha quedado al descubierto? ¿Que todo eso oscuro que la rodea ha sido verdaderamente alumbrado? ¿Que no hay algo más de lo que se nos ha mostrado en su historia? Hay todavía mucho por contar sobre Carol Cariola que no ha visto la luz del día en los medios de comunicación, y en eso queremos meternos en esta columna. ¿Quién es Carol Cariola? Enana comunista. ¿Por qué inicia su militancia política? ¿Cuál fue su primer plan, confesado por ella, desde que resultó electa como diputada en la elección de 2013? ¿O a quiénes apuntó en su primer discurso en el Congreso? ¿Qué ha propuesto hacer, por ejemplo, con algunas empresas privadas de poderosos dueños? ¿Qué relación tuvo realmente con los presos de la revuelta? ¿Cuál es la verdad sobre su ida al Congreso junto con su guagua recién nacida? ¿Y qué es lo que se le puede venir hacia adelante con las investigaciones penales en curso? Veamos. Muy emocionada, todavía no quepo en la emoción. Para mí, Fidel siempre ha sido un referente, y no solo para mí, sino que para todos los jóvenes comunistas de Chile. Carol Aída Cariola Oliva, hoy presidente de la Cámara y la diputada con mayor votación en la elección parlamentaria del año 2021, quien en ese entonces compartía con Camila Vallejo de una entrevista en un medio de comunicación cubano en la que le declaraba amor eterno al dictador Fidel Castro. Todavía no quepo en la emoción. Casi no nos quedan palabras para poder describir lo que significa habernos encontrado con el comandante. Esas eran las palabras de Cariola para referirse al encuentro que habían sostenido las pequeñas comunistas con Castro a sus 86 años en La Habana a propósito de la celebración de los 50 años de la Unión de Jóvenes Comunistas, la organización juvenil del Partido Comunista de Cuba. O sea, se trataba de algo así como la Meca. Para Vallejo, declaraciones de ella, Castro era un faro, una especie de inspiración para todos los jóvenes del mundo que las motivó, dice ella, a trabajar para poder construir realmente una sociedad socialista y en ese camino también el comunismo. Y para Cariola, Fidel no era nada más y nada menos que, la cito también, uno de los líderes revolucionarios más importantes de América Latina y el mundo. Fidel es uno de los líderes revolucionarios más importantes que hay en América Latina y en el mundo. Entonces hay que ponerse a trabajar para poder construir realmente una sociedad socialista y en ese camino también hacia el comunismo. Pero antes de eso, antes de que Cariola tocara el cielo comunista y lograse conocer a Fidel Castro, 4 años previos a su muerte, hubo una larga peregrinación, una larga historia política de Carol Cariola que partió bien de pequeña comunista decíamos. De niña, de joven, ya tenía inquietudes políticas en su colegio de Peñalolén, influenciadas por sus profesores de historia y de música, como ha confesado ella misma. Algo más o menos típico en Chile, profesores que andan de activistas con mucho illapu por acá y monserga socialista histórica por allá, en fin. Estamos hablando primeramente de inquietudes e influencias docentes en su educación básica, pero luego llegó a enseñanza media en donde Cariola se lanzó con todo. En tercero medio se une a las Juventudes Comunistas en su liceo de Providencia, 16 años tenía, y de manera totalmente activa, militante, comprometida. En dicho lugar, de hecho, en su liceo de Providencia, no tenían base, como llaman ellos, y Cariola, decíamos, militante muy activa, recién entrada a las Juventudes, se contactó con el compañero encargado de enseñanza media, o sea, el colega comunista que coordinaba las Juventudes de primero a cuarto medio en el liceo, y le propuso, ella, construir esa base. Compañero, debemos autoconvocarnos en forma sistemática ya. Y lo hizo. La llamó a esa base Violeta Parra, a quien la ahora diputada ama, porque, entre otras cosas, dice Cariola, refiriéndose a Parra, ella, Parra, era capaz de definir los principios del comunismo desde una perspectiva muy simple, muy sabrosa, muy encandilante y muy sencilla también. Decíamos, de militancia comunista muy activa, comprometida, pero en serio.
En 2005, Carol Cariola ingresa a estudiar a la Universidad de Concepción. Sabemos, la cuna de múltiples movimientos de izquierda radical, como Vanguardia Revolucionaria Marxista Rebelde, el Grupo Avanzada Marxista y el Frente de Mujeres Revolucionarias, entre otros. Y cuna también, por supuesto, de muchísimos miristas. Decíamos, ingresa en 2005 a la Universidad de Concepción e inmediatamente se activa en términos políticos. Se une a la Dirección de Estudiantes Comunistas de la universidad, asumiendo rápidamente, en su segundo año, la Secretaría Política de aquella. Era rápido, muy rápido todo. Creo yo, tiene que haber existido mucha habilidad política, sobre todo si consideramos que Cariola era una joven, presumimos, de pocos contactos en Concepción. Ella venía de Santiago, pocas redes, así como para asumir en la orgánica comunista universitaria con tanta velocidad. Se trataba de una niña, una joven muy politiquera, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones de la Federación, siendo mechona, o sea, en su primer año de universidad. Y también activamente agitadora, por supuesto, mucho antes de que la viéramos en televisión nacional, marchando junto a Camila Vallejo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson. En su primer año, de hecho, participó activamente en la toma de la universidad que duró meses, y de ello se jacta en entrevistas antiquísimas que se le hicieron con posterioridad a las que tuvimos acceso aquí en FNM. Miren, el 2005 tuvimos una de las movilizaciones más grandes, por lo menos de mi generación, antes de estas últimas marchas, por supuesto. Se refería a las de 2011. Duraron como 2 meses, estuvieron todas las universidades en toma, y la U de Concepción estuvo harto tiempo en toma. En esa ocasión nos tomamos el campanil. Cuando en las movilizaciones los carabineros nos seguían por todo el campus para tomar detenidos con el guanaco y el zorrillo, los que estaban de turno avisaban por dónde entraban los carabineros y por dónde debíamos arrancar. Politiquera, politiquera, politiquera. En instancias formales a los 18 años, ocupando cargo, tomándose la universidad, o sea, de dirigente a los 18 años en el fondo. Y yo pregunto, a ver, ¿en qué estaban ustedes en el primer año? Conociendo amigos, pasándolo bien, estudiando, por supuesto, en fin. Carol figuraba a los 18 en la instancia que calificaba las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y ejercía como miembro activo de las Juventudes Comunistas a las que había ingresado tiempo atrás, a los 16 años. En 2007, estando en tercer año de su carrera de obstetricia, Cariola ocupó el cargo de secretaria de Comunicaciones de la Federación, o sea, el primer cargo ya de mayor relevancia en la Federación. Luego, en 2008, pasó a ser vicepresidente de la máxima orgánica política estudiantil. Seguía ascendiendo Cariola con todo hacia arriba. Y ya al año siguiente, todo esto consecutivo, en 2009 y 2010, coronó su carrera política universitaria con la gloria. Presidente de la Federación por 2 años al hilo. En el primero de estos, en calidad de presidente designada, porque el verdadero presidente renunció al cargo, y en el segundo año, en 2010, presidente electa como tal. Se trató nada más y nada menos que de la primera mujer en presidir la federación de dicha universidad, dicho sea de paso. Y esos años, esos 2010, 2011, fueron realmente de gloria para ella. Al poco tiempo, Cariola fue elegida secretaria general de la Organización Juvenil del Partido Comunista, de la J, siendo la segunda mujer en tener esa posición luego de la icónica, entre comunistas, Gladys Marín, que ocupó el cargo exactamente 60 años atrás, en 1965. Estamos hablando del máximo cargo del partido en su nivel juvenil. Y además de eso, de la presidencia y su cargo en la J, ya se encontraba desempeñándose como vocera nacional de la CONFECH, la Confederación Nacional de Estudiantes Nacionales, lo que se traducía en el fondo en lo que después veíamos en la televisión, en el armado de redes con otros estudiantes, con los futuros líderes de la política nacional, los contactos, el primer tejimaneje, o sea, los primeros movimientos de verdadera política, si se quiere, justo antes de su gran salto. Comenzó a brillar y saltó a la fama con las movilizaciones de 2011, esas que compartió con quienes hoy gobierna, ustedes saben, la historia conocida, y de ahí en más el estrellato de Carol Cariola. Comenzaron los viajes internacionales, las entrevistas con medios extranjeros, los encuentros con emblemas del comunismo internacional, o sea, había mucho brillo, mucha pompa para Cariola y los otros. Junto con Camila Vallejo, viajó a Cuba, por ejemplo, para reunirse con Fidel Castro. Visitó también la Fundación Rosa de Luxemburgo en Alemania,
asociada al partido político alemán de izquierdas Die Linke. Estuvo en Suiza, en donde compartió con la alta comisionada para los derechos humanos de su tiempo, etc. Todo eso siendo muy joven y producto de su rol de agitadora social en los primeros años de la década pasada. Hasta que, en 2013, y luego de que ya se había vuelto imposible revolverla más en las calles mientras gobernaba Sebastián Piñera, Carol Cariola pega el gran salto y asume una candidatura parlamentaria bajo el caluroso brazo de la mami, de Michelle Bachelet Jeria. El próximo 11 de marzo, el de 2026, Carol Aida Cariola Oliva cumplirá 12 años como diputada de la República, 3 periodos parlamentarios completos tras haber estado involucrada en política durante toda su carrera universitaria y en los años previos también en enseñanza media. Y en esos 12 años de Congreso, Cariola sin duda dejó una huella. Es la huella comunista. En el debate político muchas veces se piensa que la única vía por la cual el Partido Comunista instala su agenda es la revolución hecha y derecha, la vía violenta para hacerse del poder. Eso de las revueltas, paralizaciones, las huelgas generales, movimientos de expropiación de hecho, etc. Sin embargo, poco se repara en los tentáculos legislativos que ha extendido el partido por el Congreso desde que su nivel de representación creció en niveles importantes. Como ya indicamos en algún momento en esta columna, en nuestra fundación, aquí en FNM, revisamos todos los proyectos de ley que han presentado los 12 diputados comunistas en la legislatura 2022-2026, junto con los que han presentado también Camila Vallejo y Carol Cariola entre 2014 y 2022, y 2014 y 2025 respectivamente. En su minuto, en esta columna, pusimos la lupa en Vallejo, en sus 257 proyectos de ley. Hoy es tiempo de Carol Cariola. Son 12 años en la Cámara, 483 intervenciones en sala, 283 proyectos de ley, 27 leyes de la República que llevan su nombre. Un 90% de todo eso absolutamente desconocido, hasta hoy oculto, y aquí lo veremos. O sea, nosotros no hemos descartado en absoluto la construcción del socialismo en nuestra patria. 24 de noviembre de 2013, a una semana de haber sido elegida diputada por primera vez, Carol Cariola se sumaría a la Cámara junto con Giorgio, Boric y Camila con esa impronta y ese objetivo, la construcción del socialismo en nuestra patria, para luego, como sostuvo Vallejo, después de su encuentro con Fidel Castro, llegar hasta el comunismo. Tras 5 años consecutivos de política universitaria, militancia temprana en las juventudes comunistas, incluidos roles importantes, Cariola entra digitada a las instituciones chilenas para construir el socialismo, sin reparar, por supuesto, en el hecho de que ya eran ampliamente conocidas las atrocidades perpetradas por ese socialismo a lo largo de todo el mundo, como bien registró Gastón Escudero en este libro, Los horrores del socialismo. Estaba todo ahí. Se conocía claramente la existencia de los casi 480 campos de concentración de la Unión Soviética, los más de 2 millones de prisioneros de esos campos muertos solo durante la Segunda Guerra por hambre, frío y agotamiento, las más de 18 millones de personas en total que pasaron por el Gulag, los más de 35 millones de afectados por la hambruna de principios de la década del 20 en los inicios de la Revolución, y los 20 millones de muertos en China por la misma causa, los 330.000 deportados a Polonia por Stalin, los 30.000 fusilados en dicho país, los 100.000 polacos muertos en traslados o en los campos mismos, las 70 millones de personas muertas en la China socialista de Mao, en fin. Lo menciono solo como un paréntesis recordatorio de datos de experiencias de construcción de socialismo en el mundo. Pero sea como sea, Carol ingresaría a la Cámara de Diputados con una agenda política clara, una agenda política definida, y su participación en la institución, que continúa hasta el día de hoy, sería bastante profusa. Casi 12 años en la Cámara, 483 intervenciones en la Sala, 283 proyectos de ley y 27 leyes de la República. Casi 12 años de iniciativas legislativas que reflejan a la perfección cuál es el ADN del proyecto político comunista. Un proyecto político basado en un Estado todopoderoso, un Estado omnipotente. Un proyecto que precisa de la concentración del poder, ya sea en las cosas más brutales y significativas, pero también en las aparentemente inofensivas, porque el proyecto comunista es totalitario, está en todo.
precisa de la monopolización del poder y de la eliminación de todo contrapeso a dicho poder, sean contrapesos en el mismo poder político, pero también y por sobre todo los contrapesos que los miembros de la sociedad puedan oponerles, como por ejemplo la propiedad privada. Veamos ejemplos de todo esto. En 2017, junto con Camila Vallejo, Carol Cariola presentó un proyecto de ley para eliminar el control preventivo de constitucionalidad que hace el TC respecto de ciertos proyectos de ley que impulsan diputados y senadores. Es un control, en sencillo, para evitar que los parlamentarios transgredan la Constitución con sus iniciativas. Ese control, Cariola quiere eliminarlo, y a la par, su compañero de bancada, Boris Barrera, hoy todavía diputado, presentó otro proyecto de ley para eliminar el Senado y hacer del Congreso uno unicameral, o sea, de una Cámara con el poder total, tal como lo quería la Convención Constitucional en 2022. Paréntesis, no estoy mencionando los números de boletines para no extender esto excesivamente, pero si no me creen o si es que les interesa profundizar más en alguna de las iniciativas que mencionaré, paso aviso, quedarán todas mencionadas abajo en la descripción de este video para su fácil búsqueda en internet. Cierro el paréntesis. En 2020, en contexto de pandemia y de nuevo junto con Vallejo, Cariola presentó un proyecto de ley para suspender el derecho de propiedad privada de los dueños de clínicas y centros de salud privados y pasar su administración total al Estado, total. Es decir, aprovecharse de la catástrofe para concentrar el poder privado en manos de políticos. Algunos estarán pensando, ya, pero, oye, era necesario que las circunstancias... No era necesario en ningún caso. Y si se quedan un momento más en esta columna entenderán por qué habría sido una peor catástrofe el entregar tamaña propiedad privada a los políticos. En fin. También en dicho contexto y en el evento de que su proyecto de ley para estatizar las clínicas y centros privados de salud no funcionara, Cariola propuso en otro proyecto de ley la posibilidad de que la autoridad pueda fijar los precios de insumos sanitarios, exámenes y medicamentos, incluyendo la posibilidad de establecer su gratuidad. Qué buena la diputada Cariola, medicamentos gratis y baratos. Fijar precios. Fijar precios es una política histórica y públicamente fracasada en todos los momentos en que se aplica. En todos. En momentos de normalidad y de excepcionalidad. Pero ahí estaban las legisladoras comunistas, Cariola y Vallejo, de frente siempre contra la evidencia, aprovechándose de la catástrofe y del incauto. Y acá de nuevo, me dirán, ya, pero era solo por la emergencia. Y no. Primero, esa es una política, decíamos, que fracasa y ha fracasado en todo contexto, pero además, para la bancada legislativa comunista, no se trata de una política de emergencia. De hecho, el compañero de Cariola, que ya nombramos, Boris Barrera, es autor de otro proyecto que faculta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para dictar instrucciones que fijen precios máximos que podrían cobrar ciertas empresas. Eso ya no en contextos de emergencia, pandemia o cosas de ese estilo, no. Porque para la agenda política del Partido Comunista, esa es la normalidad. El control, la fijación, la apropiación de lo ajeno, la creencia fantasiosa de que el Estado, manejado por un grupo de políticos, conoce mejor las necesidades de las personas que las propias personas. Y por eso es que lo creen capaz al Estado de administrarla en sus más amplios sentidos. Otro proyecto de ley de Cariola. Modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para permitir la creación, atentos aquí, ojalá estén con memoria, para permitir la creación de farmacias comunales. No me voy a extender en esto, solo decir dos palabras. Daniel Jadwe. Decíamos al comienzo que el proyecto político de Cariola precisa de la monopolización del poder. Y eso no solo se busca mediante la acumulación de poderes del Estado en una sola persona o entidad, sino que también se traspasa ese deseo de acumulación hacia la esfera privada. Y esto no lo digo como una mera abstracción, no. Miren, es algo bien concreto. Proyecto de ley de Carol Cariola para declarar de interés nacional a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, a SQM, Soquimich. ¿No me cree? Vea usted mismo, boletín número 10638-08. Y Camila Vallejo tiene un proyecto de ley similar para hacer exactamente lo mismo con la TAM, la aerolínea. ¿Sí? A ver, así son. ¿Y de qué se trata esto? De nacionalizar empresas privadas, que no es algo diferente a robarlas de las manos de sus actuales dueños.
Y por si es que eso fuera poco, Cariola también es autora del proyecto que establece el impuesto a los súper ricos, el fracasado impuesto al patrimonio, que por supuesto y previsiblemente fracasan los países de Europa que lo han adoptado. Pero ahí están las firmas de Cariola, Jackson, Vallejo, entre otros. Solo como apunte a pie de página, la compañera de Cariola, la compañera Vallejo, tiene otro proyecto de ley, atención con esto, que es un proyecto de ley de Vallejo para fijarle un monto máximo a las herencias. Fijar un monto máximo a la herencia. Y adivinen qué quería hacer Vallejo con todo el remanente, con toda esa plata que excediera a dicho monto máximo. Pasársela al Estado, a los políticos. ¿Se ve qué hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? Una política sistemática de confiscación y expolio. Es en el fondo el robo transformado en agenda política. Y esto en grandes niveles, como esto de SQM y la TAM, pero también en los más pequeños. Otro proyecto de Cariola, proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para hacer obligatorio el pago de propina por parte del cliente. O sea, propina obligatoria en los restaurantes a los que ustedes asisten porque sí. No importa si los atienden mal, si se equivocan con su plato, si les llega frío y tarde, no importan las malas caras, el mal servicio, no. Propina obligatoria. Y ojo que este proyecto de ley no es solo de Cariola. Esto lo firman también Jaime Belolio, Harry Jürgensen, Diego Paulsen, Gabriel Silver, Frank Sauerman, Cristóbal Urticoechea, Gael Jomans y Alejandra Órdenes. Falta harta profundidad en buena parte de la derecha, pero eso es tema de otras columnas que ustedes pueden revisar en nuestra plataforma. Poder. De eso va la agenda política del PC y Cariola en el Congreso, en sus formas brutales, pero también en las aparentemente más inofensivas. Y aquí le sale todo lo elitista a Carol Cariola. Una batería de proyectos de ley para el 1%. Miren, paridad de género para los directorios de las empresas estatales. Paridad de género para la conformación de las comisiones mixtas del Congreso. Cuota de género para las candidaturas a alcalde. Cuotas para personas trans en los órganos y reparticiones estatales. Escaños reservados para pueblos indígenas y paridad de sexos en la composición final del Congreso. Paridad de sexos para los gobiernos regionales y para los consejos municipales. Su compañera Camila Vallejo tiene otro proyecto de ley para establecer paridad de sexos en el Tribunal Constitucional y otro para introducir cuotas de género en los directorios de las sociedades anónimas, o sea, en lo que por lo general son las mega empresas. Lo que decíamos es feminismo del 1%, el feminismo para las altas ejecutivas. Y miren, si es que de Cariola hay más. Todo esto que estamos comentando son proyectos de ley presentados por Cariola. Paridad en las organizaciones estudiantiles. Cupos de género en los festivales masivos de música. Porque, a ver, claro, la prioridad fundamental de la mujer chilena es estar en el cartel de Lollapalooza y poder vender su merchandising. Su compañero de bancada, Matías Ramírez, es autor de otro proyecto de ley que busca establecer la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Decíamos, les encanta el poder, macro y micropoder. Y la agenda política de Cariola en todos estos años en el Congreso es una muestra manifiesta de ello. El intento por intervenir en todos los intersticios de la vida privada, incluso en nuestras memorias y en las de los niños también, obviamente. Carol Cariola, junto con Carmen Hertz y Lorena Pizarro, son autoras del proyecto de ley que crea un plan de formación ciudadana en violaciones a derechos humanos en Chile, dirigido a colegios particulares y particulares subvencionados también, o sea, no solo como parte integrante de los establecimientos educacionales estatales. ¿Qué violaciones de derechos humanos? Uno pregunta. Adivinen ustedes cuáles. Lógico, las del 73 en adelante, porque para Carol y compañía, Chile y su historia comenzaron el 11 de septiembre de 1973. Vallejo, la compañera de Cariola, y en esto destaca, no se conforma con un plan general y lleva todo al chancho, por supuesto, porque propone mediante un proyecto de ley la creación de una asignatura completa de memoria y derechos humanos para que sea impartida a alumnos de educación básica y media. Imagínense, niños de 7, 8, 9 años, tienen una fijación con los niños y explicaré luego por qué. Niños de 7, 8, 9 años, de primero, segundo y tercero básico, aprendiendo al menos un año completo sobre memoria y derechos humanos.
Pero, nuevamente, ustedes saben qué memoria y sobre qué derechos humanos. Los de 1973, nada más, porque, a ver, ya han construido su narrativa hacia atrás y están en eso también hacia adelante. Proyecto de ley de Cariola, de nuevo, para que los denominados presos de la revuelta, esos que quemaron y destruyeron propiedad pública y privada, que agredieron a carabineros, que cortaron el tránsito, que pusieron barricadas, humillaron a trabajadores y desestabilizaron nuestro país. Proyecto de ley de Cariola para que esas personas, acusadas por delitos de ley de seguridad del Estado, pudieran votar en los plebiscitos de entrada y salida de 2020 y 2022. Porque claro, había que devolverle la mano a quienes les permitieron echar abajo a un gobierno, desestabilizar el país e iniciar el tortuoso proceso de refundación, convención y asunción de Boric en el poder incluido. Y en noviembre de 2019, recuerden ustedes el contexto, el que debe haber sido el mes más violento por lejos, carabineros total y absolutamente desprotegidos y a la deriva, gracias a un gobierno ligero y a una oposición golpista. En este contexto, Carol Cariola presenta un proyecto de ley para prohibirles a las fuerzas de orden y seguridad pública el uso de bombas lacrimógenas, balines y perdigones para disolver las manifestaciones. Cariola quería a carabineros pintados, impotentes, humillados, como la verdadera carne de cañón. Todo mientras ella agitaba la revuelta desde su iPhone 12 y la cómoda y cálida poltrona parlamentaria. Vamos cerrando con el prontuario legislativo. Decíamos que en la bancada comunista, Cariola y Vallejo, a la cabeza, tienen ellas una preocupante fijación con los niños, con los jóvenes. Les fascina la entrada precoz de los niños en política. En noviembre de 2018, Cariola presentó un proyecto de ley para reducir la edad de votación a los 16 años. Tiene otro proyecto también en que incluye eso, el voto a los 16 años, pero además que busca rebajar la edad para ser diputado, senador o presidente a los 21 años. Camila Vallejo, la compañera de Cariola, presentó un proyecto para fomentar la participación de estudiantes en el primer proceso constituyente en el ámbito escolar. Eso, tener a los jóvenes cuya preocupación debería ser el estudio, sacarse buenas notas, aprender, formarse, adquirir herramientas, tenerlos ahí tonteando con la fantasía constituyente. Cariola tiene otro proyecto de ley también para que niños de 14 años pudiesen votar en el plebiscito 2022. O sea, no les estaban dando las cuentas y vamos nomás, que entren los púberes a decidir el cambio constitucional de Chile. Es una fijación con los niños enfermiza que yo no sé cómo no se les ha reprochado con más fuerza en el debate público. Y es que no es raro en ellos, en los comunistas. Lo veíamos en su historial. Carol Cariola es militante del PC desde los 16 años. En tercero medio andaba movilizándose, autoconvocándose y formando la base comunista en su liceo. La ministra del Trabajo, Janet Jara, militante comunista desde los 15. Su papá, de hecho, lo hemos comentado en esta columna, le decía enana panfletaria y moralista. Camila Vallejo comenzó a los 18 años y así, precoces. Este es el prontuario legislativo de Carol Cariola, la huella que ha dejado en su paso por la Cámara de Diputados y que hoy, a 2025, es especialmente relevante. Y no lo digo por su tinglado chino, sino porque en noviembre de este año, Carol Cariola buscará la senatorial. Quiere seguir escalando en el Congreso para ser senadora de la República, probablemente por la quinta región. Y si este caso, la trama china, no se transforma en la lápida de su candidatura, que sí lo sea su prontuario legislativo. Sin embargo, eso no significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el Partido Comunista, que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria. Años de aprendizaje, son años, casi décadas de experiencia práctica en política para Carol Cariola. Más de la mitad de su vida dedicada a la política. 3 en política escolar, 5 o 6 en la política universitaria y casi 12 en el Congreso de Chile. Zorrerío, actitud de zorro, astucia y mucho cara de palismo, por supuesto, es lo que ha cultivado Carol Cariola para salir para adelante jugando, aún en las circunstancias más adversas. El tinglado chino en el caso de Cariola es la trama de Carol Cariola que, tras llegar al Congreso con guagua recién nacida en brazo y sortear el intento por sacarla de la presidencia, echó a andar la máquina de victimización. Lo sé, puede sonarle fuerte, pero es exactamente lo que hizo Cariola. Cada paso calculado, cada frase calculada,
todo performáticamente montado. No dio puntada sin hilo, desplegándose como una instrumentalizadora serial. Claro, utilizó a su hijo recién nacido para no perder su poder político, porque sabía que la sola presencia de la guagua en el Congreso idiotizaría a una buena parte de los diputados, siempre bien ligeros de espíritu, inclinándolos a rechazar la censura. Si ustedes ayer, como madre, podían empatizar con el allanamiento al departamento de Cariola en el día del nacimiento de su hijo, hoy pueden dudar de las intenciones de la diputada al llevar al Congreso, con solo días de vida, a ese mismo niño por el cual se quejó a la Fiscalía. Instrumentalización en todo nivel, porque además de utilizar a su hijo para evitar perder poder político, Carol Cariola acusó una violación de derechos humanos en su contra. Y de hecho, pretende que cortes internacionales condenen al Estado chileno por aquella. Porque finalmente, y siempre, de eso se tratan los derechos humanos para Cariola y sus compañeros comunistas. De una arma arrojadiza que pueden utilizar y utilizan en el debate político para anular cualquier crítica u objeción de sus adversarios o anular a los adversarios mismos si es necesario. Es un arma que utilizan contra adversarios y en su propio interés, el interés de su partido, de su agenda política y en el interés más personal inclusive. Para eso se recurre a eso de la violación de derechos humanos, no cuando se trata de ciudadanos cubanos, no cuando se trata de ciudadanos venezolanos, no cuando se trata de ciudadanos nicaragüenses, no cuando se trata de ciudadanos chinos, salvo que esos chinos tengan lucas y sean un apoyo en campaña. Carol Cariola utiliza a su hijo, utiliza a los derechos humanos y utiliza también al concepto de violencia, a la violencia. Ella dice, Carol, dice que es víctima de violencia. A ver, Cariola fue golpeada, Cariola fue amenazada, Cariola fue, por último, agredida verbalmente. No. ¿Y la violencia entonces? Que Carol Cariola acusa de ser víctima de una nueva forma de violencia. ¿Cómo es eso de una nueva forma de violencia? Es eso, exactamente eso. Carol acusa de ser víctima de violencia gínico-obstétrica, que en Chile es un invento legal creado a partir de la ley 21.675, la ley antihombre, que se suma al listado de 9 nuevas formas de violencia, gracias al gentil auspicio de parlamentarios de Chile Vamos y el empuje decidido de la ex ministra de la Mujer, de Sebastián Piñera. 9 formas de violencia, 9 nuevas formas de violencia, claro. ¿Por qué? Justamente por lo que en múltiples ocasiones advertimos en esta columna, si es que este proyecto hoy ley se aprobaba, desproveer de contenido el concepto de violencia para que luego todo pueda construir violencia. Las alzas de los planes de ISAPRE, violencia. Los precios de los remedios, violencia. Las comisiones de la AFP, violencia. El modelo neoliberal, violencia estructural. Las diligencias investigativas de la Fiscalía, violencia también. Y si las diligencias investigativas de la Fiscalía con Cariola son violencia, o las críticas y objeciones de adversarios políticos son violencia, ¿cómo se les puede responder? Como una víctima de ella, o con verdadera violencia, o sea, lo que ellos llaman resistencia. Utilización, instrumentalización, porque lo que ellos muestran como una denuncia de las violencias y ataques del sistema, del adversario, de las estructuras y del mundo, no son otra cosa que la validación de la verdadera violencia que ellos ejercen y quieren seguir ejerciendo, y que pretenden cubrir como resistencia a dicha violencia. Máquina de instrumentalización para su show de victimización. Primero porque alegó supuestos ataques cuando supuestamente no podía defenderse. Claro, no podía defenderse, pero resulta que ahí estuvo Carol Cariola desde su poltrona de presidente de la Cámara, poniendo en tela de juicio y desacreditando a la Fiscalía. Y segundo, cuestiona que no se le trató igual ante la ley como a los demás, y la verdad es que en eso tiene toda la razón. Si hay algo que no se vio con Carol Cariola, es la igualdad ante la ley. Pero de la aplicación desigual de dicho principio se benefició la diputada Cariola, no se le perjudicó. Y esto fue más que evidente. Hace uso de su tribuna y posición de presidente de la Cámara para escrachar a la Fiscalía y a tribunales. Se vale del respaldo expreso y directo del presidente de la República, quien publicó uno de esos tweets en que uno nota que no hubo mucho community manager, dándole un férreo y cerrado apoyo. Y además contó con el espaldarazo de la Defensoría de la Niñez, que, en un giro bestial en su política,
decidió defender a la diputada Cariola y no a su niño, el principal sujeto de preocupación de la institución. Claro, ¿no? Evidente. Carol es víctima de un ataque y de ensañamiento político del cual no puede defenderse. Cada de palo. Carol Cariola está siendo investigada por tráfico de influencia porque hay constancia irrefutable de que solicitó a su amiga Iracy Hasler, en calidad de alcaldesa de Santiago, que le conceda un trato especial a un amigo chino suyo que tenía problemas con una patente municipal, con el pago de una patente municipal. Carol Cariola detenta la calidad de imputada por el llamado que le pegó al coordinador del Departamento de Actividades Comerciales de la Municipalidad de Santiago para agilizar los trámites y gestiones de su amigo chino, mismo amigo chino al cual le paga el arriendo de su departamento. La diputada Carol Cariola, es imputada porque le solicitó a la misma Iracy Hasler que accediera a participar en una reunión con un empresario chino que la apoyó en su campaña. ¿Para qué? Para verse las caritas. Vamos a ver qué concluye la investigación. A Cariola se le investiga por haberle reenviado a Hasler mensajes de un empresario chino preguntando qué es lo que necesitaba la alcaldesa en la comuna para que el gobierno chino le colabore. Víctima de ensañamiento político, menuda víctima indefensa. Menuda víctima indefensa respaldada por el presidente de la República frente a los tribunales y la fiscalía. Menuda víctima indefensa que ante la utilización de su hijo recién nacido cuenta también con el apoyo de la Defensoría de la Niñez. Menuda víctima indefensa que hasta el día de hoy se mantiene como presidente de la Cámara de Diputados y aspira mañana, en noviembre, a ser elegida senadora por la Quinta Región. Menuda víctima, pero que sea víctima no la hace buena, porque hay víctimas que también tienen prontuario. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.